Maravilloso. Hay cosas que nos relata la palabra, que nos insta a ser fieles y a buscarle más de corazón. Así que vamos entonces, mis amados hermanos, a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo número 1. Estamos viendo ahora el estudio número 6, punto esencial para el bautizo. Y el tema es la santidad. Hoy vamos a ver la santidad. Este punto es tan lindo, tan precioso. Y tenemos algunas citas que nos van a llenar de alegría. Así de que vamos entonces a empezar y vamos a leer Primera de Pedro, en el capítulo número 1, verso 14 en adelante. Dice la palabra del Señor. Después de leerla vamos a tener un minutito de oración. Dice así la palabra en el verso 14. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito y alabado tu nombre, Padre. Glorificamos tu presencia, te adoramos, te exaltamos porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre, en este momento entramos, Padre, a la enseñanza de tu palabra. Esta parte que es tan interesante e importante en nuestra vida, porque es aquí donde nos hablas, es aquí donde nos enseñas, es aquí donde nos exhortas, y es aquí, Señor, donde aprendemos a caminar, Señor, en este peregrinaje de fe hasta llegar al final de nuestra carrera. Así que pon palabras en mi boca, Señor, trae, Señor, revelación a mi mente, y que podamos en esta noche, Señor, ser invadidos, no solamente de tu presencia, sino de tu palabra, esta palabra gloriosa, maravillosa. Así que, Padre, que haga efecto en todos y cada uno de los que estamos en esta hora, y de todo aquel que pueda estar al alcance de esta voz. Seas tú, Señor, glorificado. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Muy bien, hermanos. Como dijimos, estamos viendo la santidad. Este es un punto esencial que siempre se toma como una doctrina importante para llegar al bautismo. Conocer estos puntos es esencial en la vida de todo creyente. Así que yo pude sacar esto en la introducción. Podemos decir que la santidad es fruto de la santificación. Hemos venido viendo todos estas doctrinas, estos pasos tan importantes. Santidad es la práctica de los verdaderos hijos de Dios. O sea, la santidad es la práctica de todo verdadero hijo de Dios. Es el estandarte de una vida para el pueblo redimido por nuestro Señor Jesucristo. No es una ilusión de mente extremista, ni tampoco es
imposible de alcanzarla por la naturaleza caída del hombre, sino una realidad que puede vivirse diariamente dependiendo de la vida verdadera que es en Cristo Jesús nuestro Señor y Salvador. Esa es la pequeña introducción que tenemos para este punto. Muy bien, leímos lo que dice Primera de Pedro, capítulo número 1 y verso 14. Aquí vemos algo interesante. Como hijos obedientes, dice, como hijos obedientes, o sea que se requiere, hermanos amados, después que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, se requiere que nosotros seamos obedientes, que nosotros podamos atender por la bendición a nuestra propia vida, todo lo que concierne a una vida declarada en fe, siendo obedientes. Y también la palabra dice que no nos conformemos a los deseos que antes teníamos estando en vuestra ignorancia. Este punto es un punto, hermanos, que me trae a mí un poco de preocupación cuando hablo de algo que ha pasado a mi vida. Porque aquí está hablando que ya pues las cosas viejas pasaron y todas fueron hechas nuevas. Pero hay momentos, hay veces en la predicación o en la enseñanza, nosotros tocamos puntos concernientes a lo que nosotros vivimos, ¿verdad? Y también todos y cada uno de los cristianos hay veces son llamados para dar su testimonio. Pero hay veces el testimonio se da de una manera como queriendo uno alegrarse de lo que uno hizo o fue en el pasado. Y esa es la preocupación, por eso yo hay veces me detengo, porque puedo cometer ese error, porque realmente lo que hicimos en el pasado fue un deleite, porque fue un deleite, pero qué terrible que era un deleite que nos llevaba a la muerte, un deleite de la carne. Por eso la palabra dice que alma que pecare esa morirá, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre va a existir, si nos descuidamos, va a existir ese deleite. Por eso nosotros ya, si fuera necesario, lo podemos hacer, pero si no, las cosas ya pasaron y yo no tengo por qué decir a cada rato yo fui esto, yo fui el otro y aquí y allá para quererme sentir como importante, como el mejor, lo que hice no. Ahora nosotros en la humildad le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Por eso la palabra dice, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, porque era una ignorancia, todos caminábamos bajo esa ignorancia, no sabíamos nosotros ese proceso terrible, ¿verdad? Nosotros estábamos gobernados por las tinieblas, pero llegó la luz de Cristo y nos hizo libres, y esa es la razón por la cual ahora le damos la gloria y la honra a nuestro Dios. Recuérdese que estamos hablando de la santidad. Si no, dice la palabra en el verso 15, como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó, hermanos amados? Nuestro Señor. ¿Quién nos tocó? Nuestro Dios. Él nos llamó realmente. Nosotros, hermanos, no estábamos en la capacidad de poder decir yo voy a seguir a Cristo porque me conviene. Yo creo que ningún humano, sino que ha sido Dios, sabe una cosa, en el momento en el cual llegó y un toquecito en nuestro corazón, en nuestra alma, Dios nos dio esa oportunidad para que nosotros fuéramos con nuestros ojos abiertos y que nosotros pudiéramos entender y pudiéramos recibir al Cordero Divino como nuestro Salvador. Por eso su palabra dice, como aquel que os llamó es santo, porque Él es santo. Mire, a pesar de que nosotros, todo hombre, porque dice la palabra que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios.
Entonces, más sin embargo, Dios siendo santos y viendo a la humanidad cómo estaba, Él no escatimó, sino que Él llegó y comenzó a meter su mano en el lodo cenagoso para poder sacarnos de donde nosotros estábamos. Por eso Él nos llamó y Él es santo. Ahora, el que nos llamó es santo. Santo, santo, santo. En Él no hay mancha. En Él no hay pecado, en Él no hay ira, no hay enojo, no hay absolutamente nada. Por eso Él nos insta, cuando dice, el que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea que si el que nos llamó es santo, también nos está diciendo, también vosotros, sed santos, que eso conviene para una buena manera de vivir. Qué lindo es esto, ¿verdad? O sea, que el Evangelio realmente, hermanos, la vida en Cristo nos cambia totalmente. Entonces, cuando eso se cumple en nuestra vida, nosotros comenzamos a ver las diferencias siendo personas bajo esta santidad. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Esto está escrito, porque escrito está. O sea, cuando dice que está escrito es porque Dios lo dejó establecido a través de su palabra. No es solamente que si queremos o no queremos, sino porque escrito está. Y si está algo que está escrito, es porque se tiene que cumplir. Y por eso nosotros tenemos la palabra. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Verdad? Dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. O sea, es uno de los requisitos para poder ver al Señor. Y si invocáis por Padre aquel quien sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, o sea, si invocamos al Padre, dice, o sea, a Dios, aquel que sin acepción de personas, o sea, qué interesante, hermanos amados, es saber que Él no tuvo acepción de personas. Nosotros hay veces bajo la condición humana hacemos acepción de personas. Y hay veces entramos en el detalle todavía peor, que nos sentimos mejores que otros, y realmente no es así, sino que todos somos iguales a los ojos del Señor. Porque en los ojos del Señor nadie es más ni nadie es menos. No, este es un hijo más o menos, dice aquí. El problema somos nosotros. O si nosotros estamos bien con el Señor va a estar cerca de nosotros. Pero si nosotros estamos mal con el Señor indudablemente va a estar lejos de nosotros. Así de sencillo. Recuérdense, hermanos, que ahora nosotros como hijos del Señor tenemos al Espíritu Santo con nosotros y lo tenemos en nosotros, así dice la Escritura. Y el Espíritu Santo no puede estar en un corazón contaminado. Entonces, cuando Él dice que Él no tiene acepción de personas y juzga según las obras de cada uno, quiere decir que Él no, porque aquel es bueno en alguna área y aquel otro en otra área, Él va a tener acepción. No, Él va a juzgar conforme. Por eso la Biblia, hablando sobre este punto, pero también hablando sobre las recompensas, Él dice, aquí yo vengo pronto para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea, a cada uno, a usted y a mí. O sea, a cada uno según sus obras. Pues es lo mismo que está declarando aquí su palabra. Entonces dice que en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O sea que Él está siempre. Nosotros somos peregrinos en esta tierra. Nosotros solamente llegamos por la voluntad de Dios. Hemos dicho, hermanos amados, que
Cuando nosotros nacimos porque así fue la voluntad de Dios. Él nos dio la vida para que nosotros le adoremos, le glorifiquemos y le conozcamos. Esa es la intención de Dios. Él envió a su Hijo amado para que Él viniera a salvarnos a nosotros y a toda la humanidad, porque esa es la voluntad y el amor de Dios, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento para poder alcanzar lo que Él tiene preparado más allá en la vida eterna. Pero en el transcurso de nuestra vida, de nuestro peregrinaje aquí en la tierra, es Él el único que puede ver y detallar en nuestras vidas. Por eso nosotros tenemos que adorar al Señor desde que amanece hasta que anochece. Pero ¿cómo vamos a adorarle? ¿Será que vamos a pasar todo el día postrados? ¿Será que todo el día vamos a pasar con una vida de adoración y exaltación? Estamos muy ocupados, unos van a su trabajo, otros a ocupaciones, a estudiar, bueno, etcétera, etcétera. Pero mientras bajo la conducta de un individuo, de un cristiano, esté lo moral elevado hacia la potestad majestuosa de nuestro Dios, entonces estamos caminando en este peregrinaje conforme a su voluntad. Entonces Él se va a derramar sobre nosotros. Por eso Él está hablando que seamos santos, porque Él es santo. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Nosotros sabemos muy bien la historia de cómo entró el pecado. El pecado vinieron desde la fundación, desde que Dios puso al hombre en el jardín del Edén, entonces entró el pecado. Por eso la palabra habla sobre este sentido, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, porque por ellos recibimos nosotros. Por eso decimos nuevamente, por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque hubo una herencia de los primeros padres que Dios puso en la tierra, y fue el pecado. Ahora, dice que todo eso, toda esa maldad que llegó a nuestra vida, no se puede quitar con cosa terrenal, con alguna cosa, y es yo creo que es muy bueno poder hablar de cómo hay personas, lamentablemente, yo admiro mucha gente religiosa que tiene una fe tan grande que hay veces andan cargando ídolos, andan cargando estatuas, y caminan hay veces grandes tramos en sacrificio de rodillas y hacen cuanta cosa sin saber que la salvación no se alcanza por sacrificio ni de esa manera religiosa idolátrica, sino que la palabra dice, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo no pudo haber nacido de hombre. Él fue engendrado por obra y gracia del Espíritu Santo. Él vino del cielo y fue el cordero que estuvo sin mancha y sin contaminación. Y Él murió en la cruz del Calvario para darnos la salvación, la libertad, pero a través de esa vida devocional cristiana, ahora nos enfrentamos a esta situación de la santidad. Sed santos porque yo soy santo. Por eso es que nosotros, los cristianos, los creyentes, o como nos llamen, los aleluya, los fanáticos, bueno, de tantas cosas que nos nombran, ha habido un cambio. Ya no somos las personas que éramos antes, mas ahora somos diferentes. ¿Por qué? Porque hemos leído la palabra
y porque el Señor está en nuestro corazón y nos hace entender muy bien estas cosas. Ahora, hay un punto muy importante que yo quiero que nosotros veamos en esta hora. Vayamos al libro de Isaías. Libro de Isaías. En el capítulo Isaías, capítulo número, déjeme ver. Capítulo número 6. Isaías capítulo número 6, del verso 1 en adelante. Ponga atención. Dice así la palabra: en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Qué visión más preciosa la que tuvo Isaías. Ahora tengamos muy en cuenta, han sido muy pocos y contados las personas que han tenido el privilegio de ver a Dios, como en el caso de Isaías, que lo está declarando aquí en la palabra, porque él lo vio, porque él dice: y vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. También lo vemos en Ezequiel, que Ezequiel también tuvo una visión especial, él vio a Dios. Y si vamos al Nuevo Testamento, Pablo también vio al Señor. Nosotros vemos en la explicación de Pablo que Pablo llegó al cielo y vio cosas que él hasta se le prohibió declararlo a la iglesia. Solo él lo guardó. Ahora, un paréntesis en la vida de Pablo. Podemos decir por qué Pablo soportó tanto martirio, porque realmente él vivió bajo una persecución. Él no había momento, tiempo que no fuera acechado. Él siempre era perseguido. Él fue perseguidor de la iglesia, y de perseguidor llegó a ser perseguido. Por eso él siempre hablaba: yo como esclavo del Señor, como prisionero del Señor. Y así habló porque él estuvo casi todo el tiempo bajo el dominio político, porque él era una persona política antes de ser cristiano. Pero cuando nosotros vemos toda su vida, que dejó toda aquella vida que podía haber vivido bien, hablando materialmente, en una posesión y una sociedad de aquel tiempo, él siguió a nuestro Señor Jesucristo y él sufrió. Pero ¿cuál fue la causa, hermanos amados? Y yo siempre pienso, y en alguna oportunidad lo dije como lo digo ahora, que tuviéramos nosotros la experiencia siquiera un minuto de estar en el cielo, nuestra vida cambiaría aquí en la tierra. Porque ahora todo es por fe. Nosotros hablamos del reino de los cielos, hablamos de las calles de oro, hablamos de la patria celestial, hablamos de la nueva Jerusalén, hablamos del milenio, hablamos, de tantas cosas hermosas, las cuales un día nosotros vamos a apreciar y vamos a tener. Pero estos personajes, y Pablo lo vivió. Entonces yo pienso que esa es la razón. Si él vio algo precioso, lindo y maravilloso, lo cual se le prohibió de declararlo en la tierra, es porque a él le dio la fuerza. Él sabía realmente para dónde iba, y no valía la pena perder lo que él ya había visto. Y por eso fue que él sufrió toda la vida de su peregrinaje. Esa es una gran enseñanza para nosotros. Nosotros vivimos por fe. Bienaventurados los que no vieron, pero creyeron.
Ustedes son bienaventurados. Nosotros somos bienaventurados. ¿Por qué? Porque no hemos visto a nuestro Señor. Lo único que sucede en nosotros extraordinaria y poderosamente es sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Eso extraordinario, sobrenatural, hermanos amados, cuando se siente la dulce presencia de Dios en nuestra vida, cuando nosotros miramos los milagros y cuando su palabra penetra en nuestra alma, eso es lo que nos da y nos infunde en fe y esperanza y seguir hacia adelante. ¿Ve? Entonces fueron pocos los hombres que tuvieron ese privilegio de ver a Dios. Y encontramos también a Juan, porque Juan llegó y a él se le reveló el libro de revelación y él vio a nuestro Dios. Entonces, qué lindo. Mire, él estuvo en la isla de Patmos y ahí estuvo por mucho tiempo, sufriendo las inclemencias de aquel lugar, porque era un lugar tremendo, porque ahí estaban los malhechores. Él no estaba ahí por malhechor, sino por predicar la palabra del Señor. Pero él tuvo el privilegio. Ahora encontramos aquí a Isaías, donde dice: vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Hermanos amados, díganme ustedes, ¿no nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos? Así dice su palabra. Entonces quiere decir, hermanos, que hoy también nuestro Dios derrama sus bendiciones, cubre el templo con su presencia. Él está con nosotros. Cuando su palabra dice que donde 2 o 3 están en su nombre, ahí está Él. Es porque Él cumple con su palabra y Él está acá. Pero Él no puede estar en medio de un pueblo que no practica la santidad. Él no puede acercarse a nosotros si nosotros no practicamos la santidad. El verso 2, por encima de él habían serafines, oiga, sobre él habían serafines. O sea que estos seres espirituales eran seres extraordinariamente poderosos. Dice que por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con sus 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. O sea, que vamos a decir, qué ángel, qué serafín más extorsionado. Porque lo han hecho con 6 alas. Dios lo crió con 6 alas. Pero ¿sabía usted que cada cosa tiene una función especial? Esta palabra también es funcional para nuestro tiempo, para nosotros. Y vamos a comprender por qué. Porque Dios, los serafines, solo en este pasaje se habla de los serafines. O sea que estos serafines fueron creados por nuestro Dios con ese propósito. ¿Y cuál era el propósito? El propósito dice que cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. ¿Qué podemos nosotros entender de esto, hermanos amados? Cuando dice la palabra que ellos se cubrían con 2 alas, cubrían su rostro, su cara. Esa es una muestra de reverencia. Era una muestra como los ángeles, que ellos administraban la presencia del Señor, porque dice que estaban sobre él para poder glorificar su nombre, se movían. Todo tiene un propósito, así como aprendimos de estos arcángeles también. Entonces dice que ellos con 2 alas cubrían su rostro, y eso significa
que ellos tenían reverencia. Por eso ellos eran tan sublimes, hermanos, que ellos tenían que ser tan reverentes. Ahora decimos nosotros, estamos nosotros aprendiendo de la santidad. Y dice que sin santidad nadie verá al Señor. Aquí más adelante vamos a ver que habla de la santidad. Pero óigame, si estos ángeles cubrían con 2 alas su rostro que demostraba la reverencia, ¿quiénes somos nosotros, hermanos, para no ser reverentes en la presencia de nuestro Dios? Por eso, hermanos amados, qué triste es ver que hay personas que están en el templo, van a masticar chicle. A mí me gusta mucho el parecer de mi hermano Néstor, porque cuando él va a comer algo, él sale para afuera. Esa es la reverencia, porque este es un lugar especial. Es un lugar, hermanos, donde tiene que fluir el compañerismo, el amor y donde la atención. Gracias a Dios porque ahorita no podemos ver, todos están atentos. Pero cuando la iglesia estaba llena, cuando no estaba este problema de la pandemia, por allá algunos sentaditos con sus celulares. ¿Ve? Hay iglesias donde está ahí, por favor, apague su celular mientras esté en el templo. Yo creo que no hay necesidad que nos digan esas cosas. Si nosotros, hermanos, somos cristianos y practicamos la santidad, tenemos que pensar si estos serafines, ellos presentaron humildad, reverencia, delante de la presencia de Dios. ¿Quiénes somos nosotros para no ser reverentes delante de la presencia del Señor? Dice que con 4 ellos cubrían sus pies. Y al cubrir sus pies es muestra de humildad. Fíjese que lo que nos están enseñando estos seres que administraban al Señor en aquel tiempo. Y ahora nosotros estamos aquí y hay veces que no mostramos la humildad. Hay veces somos bien airosos, ¿verdad? No se nos puede decir nada porque nos sentimos mal. Y contestamos, y siempre nosotros queremos tener la verdad. Siempre nosotros tenemos la verdad. Y siempre nuestro prójimo es el que tiene la culpabilidad. ¿Dónde está nuestra humildad? Nuestro Señor Jesucristo fue humilde a tal extremo, hermanos, que no escatimó que siendo Dios se hizo hombre. ¿Qué humildad más grande? ¿Por qué? Por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Ahora, ¿por qué nosotros? Porque el Señor siempre está poniéndonos esa alternativa importante en nuestra vida de que nos amemos los unos a los otros. Que nos amemos, que nos entendamos. Ese es uno de los primeros mandamientos de nuestro Dios, amar a Dios sobre todas las cosas y a nosotros como a nuestro prójimo, porque esas cosas son las que nos van a dar a nosotros un verdadero valor en nuestra vida devocional. Ahí vamos nosotros a demostrar de que sí estamos practicando la santidad. ¿Ve? Tantas experiencias que hemos tenido en la vida. Hemos visto a personas que se van. Qué tremendo cuando no hay un entendimiento en la palabra. Y por cosas que a veces no valen la pena, se echa a perder mucho de lo que Dios tiene preparado para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios tendrá siempre un propósito para todos y cada uno de los que estamos aquí. La palabra dice que por otro lado ellos tenían otros 2 para volar. Esto significa para cumplir la misión. Entonces, si ellos volaban era porque se movían y ellos tenían que cumplir con lo que ellos tenían que hacer en ese momento, con el mandato que tenían al estar
ellos administrando en la presencia del Señor. Ahora nosotros estamos aquí, hermanos amados, y nosotros nos movemos, y Dios nos ha llamado. Nosotros tenemos que pensar, hermanos amados, muchos piensan de esta manera, que piensan que solamente con venir a la iglesia, ahí estuvo todo. Y yo les digo, por eso más adelante cuando vamos a ver el tabernáculo, ahorita estamos viendo cosas importantes del tabernáculo, pero cuando miremos el tabernáculo nos vamos a dar cuenta que está el lugar del sacrificio, está el lugar de la mesa de los panes, de la propiciación, y de ahí viene el lugar santo, y de ahí viene el lugar santísimo, y todo eso tiene que ver, pero hermanos, se identifica el atrio. Cuando nosotros venimos a Cristo y venimos y somos miembros solamente de venir sentados, entonces nosotros nos quedamos en el atrio y no estamos propensos a entrar al lugar donde nosotros vamos a desarrollar algo más para la gloria de Dios. Por eso habían pasos importantes en el tabernáculo. Ahora en nuestra vida, hermanos, también hay pasos importantes. Llegamos a los pies de Cristo. Ahora nosotros estamos en la iglesia. La iglesia somos todos los que componemos el lugar donde nos congregamos. Y ahora, hermanos, hay una misión en todos y cada uno de nosotros. Siempre habrá algo que nosotros vamos a hacer. ¿Para qué Dios nos dio la vida? Dios nos dio la vida para que nosotros podamos darle loor y gloria a su nombre, para que nosotros le conozcamos, para que nosotros aquí en la tierra, mientras estemos acomodados en este cuerpo, nosotros podamos rendirle tributo y poder hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Recuérdese, hermano amado, que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo empezó hace como 2000 años y hasta este momento no se ha detenido. No se ha parado, pero muchas personas, muchos cristianos en la historia, en el tiempo, en las edades, han dado su vida, han ofrendado, aún han dado hasta sus bienes para que el evangelio llegara hasta nosotros. Esa es la misión. Entonces, si estos serafines tenían 2 alas para volar, eran para que se movieran. Y ahora también nosotros, hermanos, nosotros no tenemos alas, pero sí tenemos al Espíritu de Dios, el cual produce la santidad en nosotros. Y cuando produce la santidad en nosotros, entonces nosotros comenzamos a ubicarnos en el lugar donde corresponde y hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos en su obra gloriosa. Y puede ser una cosa grande como puede ser una cosa pequeña. Porque dice, cuando Pablo habla sobre la iglesia y la simboliza como el cuerpo humano, dice que la iglesia es como el cuerpo humano que está compuesta de muchos miembros, y la iglesia está compuesta de muchos miembros. Pero no todos pueden ser dedos o manos o oreja o ojos. Cada quien tiene diferentes, así como el cuerpo tiene diferentes órganos, también el cuerpo de Cristo, o sea, pero de todo se necesita. Este cuerpo necesita aún de este dedito que parece insignificante, pero está ahí porque ahí lo puso Dios, porque ahí tiene una función. Así somos nosotros en la iglesia. Así que hay una misión en nosotros. Los serafines, su término es seraf, que es un significado de quemar, estar ardiente y ser exaltado. O sea, esta era la identidad de estos seres que eran ardientes, ¿verdad? Ardientes. Y si eran ardientes era porque estaba hablando de una presencia y de algo tan especial que habían en ellos. No que ellos estaban quemando, sino que estaban ardientes, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús dice en su palabra, cuando Juan el Bautista andaba predicando
él dijo, dice, el que viene tras mí, dice Juan el Bautista, el cual yo no soy digno de llevar, de desatar su calzado, él los bautizará en fuego y Espíritu Santo. En fuego y Espíritu Santo. Entonces, cuando yo encuentro aquí que estos serafines, lo que significa seraf, es un significado de quemar, estar ardiente, de ser exaltado. Eso es lo que Dios quiere en nosotros. Nosotros, hermanos, dice, fuimos bautizados en fuego y en Espíritu Santo. En fuego, ¿por qué en fuego? Porque nosotros somos lo que nos llaman o lo que nos llamamos pentecosteses. ¿Qué es Pentecostés? Es fuego, que viene de la palabra cuando el Espíritu Santo se derramó por primera vez en el aposento alto. Esa es la identidad que se le da a la iglesia, de fuego. Nosotros somos de fuego. ¿Por qué, hermanos amados? Porque somos de fuego, porque el que está con nosotros, el que nos salvó, es poderoso y Él nos llena de esa gracia y de ese poder bendito. Le damos gloria al Señor. Vayamos al libro de Deuteronomio, en el capítulo número 28 y verso 9. Dice la palabra: te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Importante, hermanos amados. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo. O sea, va a haber una confirmación en nosotros. ¿Cuándo nosotros vamos a ser confirmados? Pueblo suyo, santo. Como te lo ha jurado, o sea que esta es una promesa del Señor. ¿Cuándo va a cumplirse esta promesa en nosotros? Cuando guardares los mandamientos del Señor tu Dios y anduvieres en sus caminos. O sea que cuando guardáramos los mandamientos. ¿Y qué es guardar los mandamientos, hermanos? Todo lo que la palabra habla que es contra la vida cristiana y contra la palabra del Señor. Guardando sus mandamientos. Guardando su palabra, guardando su doctrina, guardando sus enseñanzas y sobre todo que anduviéramos en sus caminos. ¿Por qué anduviéramos en sus caminos? La palabra del Señor dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero el final de ellos es muerte. ¿Por qué? Porque no se ha discernido ni aprendido ni se ha revelado a nuestra vida el verdadero camino, en ese caso. Pero gracias a Dios que nosotros ya conocemos cuál es el camino. Y el camino es nuestro Señor Jesucristo. El camino es el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el blanco para nuestra vida. Nosotros tenemos que ver al blanco que es nuestro Señor. Bendito y alabado su nombre. Volvamos al libro de Isaías. El libro de Isaías, su gloria. Santo, santo, santo. Toda la tierra está llena de su gloria. Entonces nosotros podemos decir que hoy día toda la tierra está llena de su gloria. Nosotros, hermanos, disfrutamos de esa gloria gloriosa. Juan el Bautista dijo: el reino de los cielos se ha acercado, su gloria se ha acercado. Y eso es lo que nosotros disfrutamos ahora, si estamos en la santidad que habla nuestro Dios para nuestra vida.
¿Por qué, hermanos amados? Porque Él ha dado tantas promesas a través de su palabra. Solo podemos hablar de unas 2 o 3 promesas, pero hay muchas promesas. Una de ellas es que cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, nuestro nombre fue inscrito en el libro de la vida. Fíjese, qué libro más lindo, más especial. Qué tremendo que su nombre y mi nombre esté en ese libro. Es un privilegio grande y precioso. Que esté ahí nuestro nombre por ser nosotros, otra promesa, por ser hijos de Dios. Porque inmediatamente cuando nosotros le aceptamos, nos convertimos en hijos de Dios. Y como hijos de Dios, Él lo tiene todo para nosotros. Vivimos en su gloria. Su palabra dice, hermanos amados, buscad primeramente el reino de los cielos. ¿Qué es buscar el reino de los cielos, hermanos? Su majestad, su presencia. Darle gloria y honra. Y dice, y todo vendrá por añadidura. Lo que Dios quiere en nuestra vida, para eso nos dio la vida, hermanos amados, para que nosotros lo tengamos a Él en primer lugar sobre todas las cosas. Pero ¿cómo nosotros vamos a alcanzar algo si estamos quebrantando esto? No ponemos a Dios sobre todas las cosas. Hay otras cosas que nos quitan la atención para poder hacer lo que verdaderamente tenemos que hacer. Gloria al Señor por ustedes, porque nadie los ha detenido para venir y darle la gloria y la honra a Dios. ¿No creen ustedes que Dios toma en cuenta una actitud de esta índole? Claro que sí, porque Él lo dice en su palabra, buscad primeramente, y no importa. Él no dice buscad primeramente solo cuando no hayan problemas, cuando no hayan esto, cuando no haya lo otro. No, Él no puso parámetros. Entonces, qué lindo, esas promesas. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Entonces, nosotros vivimos bajo esa majestad, bajo ese poderoso ambiente glorioso de Jehová de los ejércitos. Dice el verso 4, y los cuisiles de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Fíjese que hay un testimonio en la iglesia de Dios allá en Guatemala. La iglesia allá en Guatemala es la iglesia de Dios Evangelio Completo. Y cuando por primera vez en Guatemala, se derramó el Espíritu Santo, fue algo extraordinario. Fue en un lugar llamado Chuicacá. En ese lugar de Chuicacá, oiga, las personas, los indios andaban descalzos. Y por las mañanas, las grandes escarchas, porque era un lugar muy alto y muy frío. Y era escarcha de hielo. No era nieve, sino escarcha de hielo. Y allá los hombres caminaban, según la historia, caminaban muy temprano para ir a un pequeño templo. Fue una de las primeras iglesias en el siglo pasado. Ahorita del derramamiento del Espíritu Santo en Chuicacá, parece que han pasado como unos 115 años aproximadamente. Es lo que yo pienso. Eso fue hace poco. Pero lo interesante, lo que yo les quiero decir, hermanos amados, cuando la Biblia dice aquí que la casa se llenó de humo, ¿sabe qué pasó en la iglesia de Chuicacá? Es la historia. Y yo tengo una Biblia donde ahí está escrito, porque me la mandaron. Ahí está escrito en un aniversario, en el 75 aniversario de la iglesia de Dios, allá en Guatemala. Dice que estos hombres muy de madrugada llegaban al templo y no les importaba caminar descalzos en la escarcha de hielo.
Mire qué sacrificio más tremendo lo que hacían esa gente. Pero esa gente estaba tan llena del Espíritu Santo. Y en las noches cuando hacían sus cultos, dice que esos cultos empezaban a las 6 de la tarde y eran la 1 de la mañana, y aquello era tan glorioso, tan hermoso. Cuando un día dice que comenzaron a salir llamas de fuego por las ventanas de la iglesia. Todos se espantaron. Y dice que salieron corriendo a querer llegar y a apagar las llamas de aquella iglesia. Y tremendo fue que de un momento a otro se apagó. Pero ahí inmediatamente cayó el poder del Espíritu Santo y todos los que estaban en el templo fueron bautizados con el Espíritu Santo del Señor, dándoles lenguas extrañas, dándoles una unción especial. Y a partir de ese momento la iglesia creció. Y me llama la atención cuando dice aquí que la casa del Señor se llenó de humo por su presencia. Fíjense qué interesante, hermanos, cuando nosotros le adoramos, le glorificamos, le cantamos y hacemos aquello todo lindo y todo hermoso. Tal vez nosotros no podemos ver, pero la gloria de Dios comienza a descender sobre nosotros y Dios comienza a manifestar en nosotros cosas que nosotros no nos damos cuenta, pero que a través del tiempo nosotros vamos a comenzar a ver en nuestra vida, en su vida. ¿Por qué? Porque estamos buscando la santidad. Tuve el privilegio también de estar en una ciudad que se llama Chía, Cundinamarca, en Colombia. En esa ciudad, hermanos, yo llegué a predicar en una de las iglesitas, siempre de la Iglesia de Dios, ahí en Chía, Cundinamarca. Y yo miré una gran bendición. Y mire, cuando a mí me llevaron al templo ya no cabía nadie. Hasta afuera estaba abarrotado de gente. Y yo dije, ¿qué tan tremendo que está pasando aquí? Y yo no sabía lo que había pasado. Por un milagro, óigame. Esa iglesia era una iglesia donde asistían 7 personas. 7 personas. Y estaban muy preocupados porque no llegaban las almas a la iglesia. Y el pastor un día les propuso y les dijo, vamos a quedarnos y vamos a ayunar y vamos a orar y vamos a vigilar, y aquí vamos a ponernos en oración y vamos a romper cadenas y vamos acá. Y dice que se quedaron y comenzó a pasar el primer día, el segundo día, el tercer día. Cuando llegaron al 7º día, a los 8 días, que ellos habían propuesto quedarse en la iglesia, cuando dice que llegó una persona y tocó la puerta del templo. Y el pastor salió un poco débil porque ya tenía 7 días de ayuno, salió un poco débil y llegó. ¿Y cuál fue su admiración? De que quien estaba tocando la puerta había sido una persona que le había amenazado de muerte. Y lo vio y le dijo, sí, le puedo servir en algo. Y él dijo, mire, yo no vengo porque yo necesite algo de ustedes, yo no necesito nada de ustedes, pero quiero cumplir con el deseo de mi padre. Mi padre se está muriendo y él me ha pedido que traiga al pastor del pueblo. Por eso yo lo vengo a traer a usted, para que usted vaya, mi padre se está muriendo. Y bueno, dijo el pastor, déjeme, voy a ir a traer la Biblia. Entró y le dijo a los hermanitos, hermanos, espérenme, solo voy a ir a orar por una necesidad. Agarró su Biblia y se fue con aquel hombre que lo había amenazado de muerte. Pero que en ese momento su padre se estaba muriendo y que su padre, uno de los deseos era que llevara al pastor a su casa. Él llega a su casa, ora por este hombre y este hombre es sanado inmediatamente.
Inmediatamente se incorpora y ya no tenía llagas, ya no tenía cáncer, ya no tenía nada y había sido sano para la gloria y honra de nuestro Dios. Entonces aquel hombre se disculpó, le dijo: pastor, discúlpeme por lo que yo estaba pensando y por las amenazas que le hice. Y gracias, Señor, por haber sanado a mi padre, y yo recibo a Cristo como mi Salvador. Y ahí recibió a Cristo como su Salvador. Y le dijo este hombre: así como lo fui a traer, ahora lo voy a ir a dejar. Y cuando ellos iban caminando hacia la iglesia, ya de regreso, cuando mira a lo lejos, comienza a ver que están saliendo llamas de fuego por las ventanas y se estaba quemando. Ya habían llegado los bomberos estaban tratando de apagar aquel fuego, cuando de repente ¡fum!, se desapareció el fuego. Y los que estaban adentro comenzaron a profetizar, a ser llenos del Espíritu Santo. Y todo el pueblo se dio cuenta de aquel milagro tan grande, tan maravilloso, como vieron que cayó la gloria de Dios en aquel tiempo en Chía, Cundinamarca. Cuando llegué a ese lugar habían pasado como 8 o 10 días. Por eso era que la gente estaba tan animada, la gente estaba tan a la expectativa, porque habían acabado de recibir algo glorioso del cielo. Y esa es la gloria del Señor. Aquí lo dice su palabra. Cuando nosotros, hermanos, practicamos la santidad, porque cuando practicamos la santidad, nosotros somos envueltos en muchas cosas que nosotros vamos a hacer dentro de nuestra vida cristiana. Vamos a orar, vamos a ayunar, vamos a vigilar, vamos a ser persistentes a la iglesia, vamos a ser obedientes, nos vamos a amar los unos a los otros, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la gloria de Dios descenderá sobre nosotros. Le damos la gloria al Señor. Entonces dije: ay de mí, dice Isaías, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y viéndome en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Dice su palabra, hermanos, que un día nosotros le vamos a ver cara a cara a Él, como Él es. Pero ¿cómo le vamos a llegar a ver? A través de nuestra santidad, a través de nuestra vida, a través de lo que nosotros somos. Tantas cosas hermosas, hermanos, en nuestra vida. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar con una tenaza, y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Así ha hecho Dios con nosotros también. Dios ha tocado, hermanos amados, nuestros labios con el carbón divino de gloria del cielo, y ha cambiado nuestra vida, nuestra vocación, aquella vocación maligna que teníamos de hablar solo vulgaridades y cosas. Ahora ya no hablamos palabras malas, vulgaridades. Ahora nos dedicamos solamente a glorificar el santo nombre del Señor. Cuando nosotros nos acercamos en oración y sentimos su gloria, Dios está haciendo algo especial con nosotros. Bendito sea el Señor para siempre. Vayamos al libro de Hebreos. El libro de Hebreos. Ya vamos a ir terminando, mis amados, aunque no quisiera, siempre no me alcanza el tiempo para poder terminar. Hebreos capítulo 12, verso 14. Dice la palabra: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Seguid la paz con todos.
O sea, ¿con quiénes son todos? Somos nosotros. Sigamos la paz con todos. ¿Por qué? Son dos puntos importantes. Tener la paz con todos. Al tener la paz con todos, estamos nosotros declarando que hay algo especial para mi prójimo. Yo les amo a ustedes con todo mi corazón. Les aprecio. No solamente como parte de la iglesia, sino les aprecio como mis hermanos, les aprecio como mis amigos, les aprecio como mis compañeros. Porque si no les aprecio aquí, ¿cómo les voy a poder apreciar en la vida, en el reino de los cielos? Aquí es donde está la práctica. Porque si aquí no sabemos nosotros, hermanos amados, amar a nuestro prójimo, ¿cómo vamos nosotros a amar? No, es imposible. Por eso la palabra dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Lucas, vamos al libro de Lucas, ahora con Lucas. Lucas en el capítulo número 1 y verso 72, oiga lo que dice la palabra, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarnos de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que liberados de nuestros enemigos sin temor les sirvamos en santidad y en justicia delante de todos nuestros días. O sea que ahí nos está recordando el Señor que así como Él prometió a Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, o sea, ¿qué nos concedió? Cuando habla que libertarnos de nuestros enemigos, o sea que Dios a través de nuestro Señor Jesucristo nos trajo la libertad. Entonces, si Él nos liberó, nuestro Señor Jesucristo nos liberó, Él nos santificó. Ahora, le sirvamos sin temor, le podamos nosotros servir sin temor. Pero ¿cómo le vamos a servir sin temor? En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. O sea, si Él nos salvó, y termino ahí, si Él nos salvó, hermanos amados, entonces si Él nos salvó, sirvámosle sin temor alguno. Sirvámosle, hermano. Ay, yo no le sirvo porque tengo miedo. Es que si yo le sirvo, mi papá ya no me va a hablar, mi mamá me va a sacar de la casa, mis hermanos aquí. No, hermanos amados, sin temor alguno sirvámosle a nuestro Dios. Dios se encargará de todas aquellas cosas que pueden perjudicarnos en nuestra vida, pero sin temor alguno nosotros sirvamos, pero sirvámosle en santidad y en justicia. El Señor dijo, sed justos porque yo soy justo. Entonces le vamos a servir en santidad y le vamos a servir en la justicia, siendo justos, hermanos amados, delante de Él. O sea, no delante de las personas para que miren en nosotros la diferencia, sino que delante del que nos dio la vida, delante del que nos llamó, delante del que nos santificó y delante del que lavó nuestros pecados, que es nuestro Señor Jesucristo. Le podamos servir todos los días de nuestra vida. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendito sea su nombre para siempre. Amantísimo Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, en esta hora. Gracias por darnos este privilegio precioso de escudriñar las Escrituras, de ver tu palabra que es tan linda, tan bella. Oh Dios de los cielos, qué gozo más grande cuando escudriñamos, Señor,
estas palabras que llenan nuestro corazón, Señor, y que nos hace mejores personas, mejores hijos, mejores siervos, mejores cristianos, mejores amigos, mejores hermanos. Oh, gracias, Padre eterno. Bendice a mis hermanos, Señor. Bendice la iglesia Camino de Fe. Bendice, Señor, a todos aquellos que están al alcance de esta voz. Posiblemente nos están viendo por estos canales, Señor. Que tu mano divina gloriosa los pueda alcanzar a través de la presencia divina de tu Santo Espíritu. Porque solo tu Espíritu puede redarguir el corazón del hombre. Salva, Padre. Y si alguien entrega su vida, Padre eterno, santifícalo desde ya. Oh Dios, y que su nombre esté inscrito en el libro de la vida y que pueda ser protagonista, Padre eterno, de una vida muy diferente ahora en tus caminos. A ti sea la gloria, la honra, el imperio y el poder por los siglos de los siglos. Gracias te damos, Padre eterno. Gracias, mi Dios, te amo con todo mi corazón y con toda mi alma. Y honro tu nombre, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Dios les guarde. Y voy a invitar